Bienvenidos todos a una nueva entrega de En el Punto, donde entrevistamos a los artistas más destacados del Ecuador y del mundo. Aquí aprenderemos más de sus procesos creativos, caminos de la vida y proyectos. Yo soy Grace Silva, presentadora del programa y artista aficionada, y con nosotros tenemos a nuestra destacada invitada, Clara Medina, periodista. Usted también hace gestión cultural, Gestión reseña cultural. de libros. Es todista, se podría decir. Un poquito. La verdad es que vi más o menos en redes sociales y en todos esos lugares el tipo de cosas que ha hecho y me sorprendió bastante. En especial porque usted de hecho gestiona el club de lectura del MAC. Claro, sí. El Club de Lectura del MAC es un proyecto que nació ya hace casi 4 años. En agosto próximo cumplirá 4 años. Wow. Y es un proyecto que se ha sostenido en el tiempo gracias primero a la apertura de los directivos del MAC y segundo, gracias a la acogida que ha tenido entre el público. Oh. Sí, porque el Club de Lectura del MAC es un espacio gratuito. Siempre digo que aquí en el Ecuador, en Guayaquil, sí ha habido clubes de lectura, pero siempre o la mayoría de las veces estos clubes eran privados que tenían un costo. ¿En serio? Sí, así operaba u opera la mayoría de los clubes en Guayaquil. Entonces pensamos que desde una institución pública es interesante que haya un espacio abierto a la comunidad que sirva para vinculación con la comunidad, también para que haya el gusto y el aprecio por la lectura, para crear comunidades también. Y dijimos, bueno, hagamos un club de lectura. Si no le molesta que le pregunte, porque sí tengo esa duda, ¿por qué cobraban los clubes de lectura? Bueno, porque son iniciativas privadas. Por decirte, tú que no perteneces a ninguna institución, pero tienes el conocimiento, tienes las herramientas como para ofrecer un club de lectura, tú lo ponías y entonces hacías como un proyecto privado y claro, las personas, es una inversión que tú haces de tiempo, de espacio y entonces cobrabas por ese servicio. De hecho, hay algunas iniciativas privadas así en Guayaquil que me parecen muy interesantes y qué bueno que existan. Pero también creo que a la par que hay unas iniciativas privadas, debe haber también iniciativas públicas y gratuitas para la gente que no pueda pagar o que no quiera pagar y que le interese ir a un espacio público. Sí, es una pena que al menos aquí en Guayaquil la mayoría de personas a veces no están lo suficientemente bien económicas como para tener ese dinerito aparte para cultura, para arte, que quiero ir al cine, quiero leer ese libro y quiero hacerlo en un club de lectura y que lamentablemente tienen que decidir entre ¿puedo gastarme esto o no? Y también estábamos conversando antes detrás de cámara de que estos clubes suelen estar en zonas muy específicas de Guayaquil. Están en el centro, están en Urdesa, están en Ceibos y todo el resto de personas que no vive cerca es el costo aparte de, ok, tengo que ir hasta allá, tengo que pagar mi entrada, seguramente tendré que pagar comida. Aquellos que tengan la pasión por los libros y que quieran tenerlo físico, tengo que gastar también en el libro. Entonces, lo que se supone que se vuelve un hobby es que $50 porque los libros actualmente son unos $30. Como que son caros, ¿ya? Sí. Bueno, lo que dices es totalmente cierto. Pero entonces, por eso es la importancia de estos espacios gratuitos. También es dentro del Club de Lectura del MAC, muchos compañeros estaban con la idea, bueno, repliquemos en nuestros sectores, en nuestros espacios, estas ideas de clubes de lectura. Y entonces hay la predisposición de que como que cada integrante pueda ser un replicador de esta iniciativa en el lugar que él viva o que ella viva.
Bueno, así que hay una compañera que es de Babahoyo y Ajá. siempre me dice, yo quiero hacer mi club en Babahoyo. Y yo digo, enhorabuena, Sería qué chévere, bueno. sí. Y hay otro compañero que vive al sur y me dice, yo quiero hacer mi club de lectura, claro, sin desvincularse del club del MAC, pero él a la vez generar otra iniciativa en su sector, y a mí me parece buenísima esa idea. Claro. Es decir, como que ir replicando. Yo vivo en Samanes y Omaira Moscoso, que es una gestora cultural y que tiene un espacio, un cineclub en Samanes, bueno, con ella hemos estado conversando también de estos temas y a ella se le ocurrió, hagamos un club de lectura entonces en Samanes, puesto que las dos vivimos en Samanes y ya existe el cineclub, entonces como que el espacio del club de lectura de Samanes sea el cineclub de Samanes. Claro, Entonces, aprovechar el espacio. aprovechar el espacio, que haya cine, hay los sábados en la tarde cine, y los sábados en la mañana, una vez al mes, club de lectura. Lo mejor de ambos mundos. Ya, entonces eso es buenísimo. Por ahora también, aunque ahí sí es una iniciativa privada, porque este cineclub es un cineclub barrial, pero como una iniciativa privada, igual es gratuito. Sí. Y el club de lectura también es gratuito allá. ¿Qué es lo que queremos hacer? Crear comunidad, ¿no? Como decíamos. Siempre se piensa que a la gente que no vive en estos sectores, que como históricamente han tenido acceso a la cultura, como que los otros tienen que salir a buscar a otros espacios. Claro. Venir al centro, ir a Ceibos, ir a San Borondón cuando quiere una temática de cultura o un programa cultural. La idea también es crear estos espacios culturales en zonas que no son céntricas o que no han estado en la mira anteriormente de la cultura. Entonces, por eso es la importancia de tener estos espacios así en lugares como en Samanes. ¿Quiénes van? Los vecinos de Samanes, pero también de las zonas aledañas. Va gente de La Alborada, de Sauces, Guayacanes. Claro. Igual gente a la que le queda como 15 cerca, minutos de ¿no? distancia, sí. Toda esta gente que le queda cerca. Y es también un bonito espacio para eso. Me parece que entonces con estas pequeñas iniciativas como que damos unos pasitos. Poco a poco. Poquito a poquito, ¿no? De eso se trata. No es que vamos a cambiar el mundo, pero como que hacemos nuestras pequeñas contribuciones. Claro, el mundo no se cambia de repente. Claro. Es con pequeños pasos todo. Y de hecho me alegra que lo esté haciendo especialmente con los libros, porque a mí sí me encanta leer. De pura casualidad, ¿qué tipo de libros leen en el club? Leemos una diversidad de libros. Por ejemplo, te voy a hablar un poco de lo que hemos leído en el Club de Lectura de Samanes, del MAC. Comenzamos, como este club comenzó en 2020, no, en 2022 comenzó. Ya había pasado la pandemia y en 2022 se cumplían 100 años de la masacre obrera del 15 de noviembre. ¿Leyeron Las cruces sobre las aguas? Entonces, nuestro primer ciclo fue eso, Guayaquil a través de dos novelas, Las cruces sobre el agua y Baldomera. Estas dos novelas hablan del 15 de noviembre de 1922. Entonces, leímos estas novelas y además, como cierre de ciclo, hicimos unas caminatas por los lugares que se nombran en las novelas. Claro, porque como tanto Las Cruces como Baldomera hablan del 15 de noviembre, por supuesto tú lees calles, hay lugares específicos que ahorita en el siglo XXI,
todavía los podemos reconocer. Entonces, Sí. hicimos una especie de recorrido por los lugares y fue una experiencia muy bonita. La verdad me encanta leer libros ecuatorianos y Ajá. ver nombres de provincias, de calles incluso. Todo que yo lo he vivido es como que, oh Dios mío, yo estuve ahí. Una Sí. vez leí a la costa, creo que porque estaba aburrida y porque me quería sentir inteligente. Y justamente en uno de los episodios episodios, Dios mío, tanta serie. Capítulos. En uno de los capítulos hablaban acerca de que estaban teniendo un pequeño batallón, una guerra, y todo pasaba en San José de Chimbo. Y yo decía, yo conozco ese lugar. Casi nadie conoce San José de Chimbo, pero yo lo conozco y me sentí orgullosa. El episodio era trágico, pero era ese orgullo ecuatoriano de reconocer los libros. Claro, Sí. y luego cuando también en A la Costa el protagonista, porque los personajes eran de sierra, pero uno se viene a la costa Sí. y entonces le toca de trabajar en las haciendas. Sí. Y eso es lindísimo porque yo tengo ascendencia montubia, soy montubia y por supuesto conozco los campos, el cacao, las haciendas, todo el trabajo de campo. Ujú. Y sí, A la Costa me lo recuerda, está ahí. Claro. Entonces, los libros hacen esas conexiones con las vivencias de las personas y eso es muy interesante, Sí, muy lindo. me imagino que de hecho a usted le ha de gustar mucho leer libros, porque usted es reseñadora de libros en el diario El Universo. Claro, a mí me gusta y eso comenzó también como, siempre digo, ve, pero dejé algo inconcluso, no leímos, a ver, aquí vamos a, ahorita contesto esa pregunta y luego volvemos a qué leemos en el club de lectura. Oh, por supuesto, es verdad, no se respondió. Sí, sí, sí. Nos emocionamos de los inicios. Sí, a ver, ¿por qué inicié con las reseñas de libros? Yo he tenido mucho tiempo de trabajo en medios de comunicación impresos. Mi primer trabajo fue en el telégrafo a inicios de los 90, como el siglo pasado. Y yo recuerdo que en esa época, aunque el telégrafo tenía un pasado de gloria, un pasado donde la cultura, la literatura fue muy importante. En décadas pasadas, en la época que yo empecé a trabajar, como que, bueno, sí había una potente sección cultural, pero como que los libros no les hacían reseña, salían como cositas pequeñitas y nada más, y entonces yo decía, ay, pero estos libros como que nadie los lee, bueno, yo los voy a leer, ¿ya? Entonces empecé como a leer los libros, a ver de qué manera podíamos hacer más que una pastilla, algo más grandecito. Algo más interesante. Algo más interesante. Y recuerdo que ahí creé una primera página de libros que se llamó El vicio de leer. ¿Y por qué se llamó así esta página? Porque yo acababa de leer una biografía de Mario Vargas Llosa, no me acuerdo el autor, creo que era J. Armas Marcelo, me parece que era el autor, y esta biografía se llamaba El vicio de escribir. Mario Vargas Llosa, El vicio de escribir, y fue mi inspiración para poner, entonces yo le voy a poner a esta página El vicio de leer. Nice. Y salió El vicio de leer, y claro, una sola persona no puede hacer una página, y entonces ahí mi recurso era invitar a mis amistades que ellos sabían que leían o que eran escritores, escritoras, para que colaboraran. Y entonces teníamos una página semanal donde ellos colaboraban y bueno, yo también escribía y otros colaboraban también y armábamos esta página. Esa fue la primera iniciativa. Luego, después de un tiempo me cambié para trabajar en Diario El Universo, de igual manera, ¿no? A ver, ahí, ¿qué hacemos? También en esa época había un editor de cultura que era súper
entusiasta para la cultura y le daba mucho espacio. Y ahí te estoy hablando de inicios de los 2000. Ya habíamos entrado en el 2000, ya Guayaquil estaba en plena regeneración urbana, había como un orgullo de ser guayaquileño y entonces también la cultura, había un aire como para dar más espacio a la cultura, se notaba más, como más vida cultural. Y este editor también lo hacía posible porque decía, no, los temas de cultura tienen que estar en portada. No puede ser que en portada solamente esté el fútbol o la noticia política y los temas culturales estén rezagados. Entonces, claro, la gente quiere salir, la gente quiere divertirse, quiere conocer. Claro, entonces en esa época poníamos los temas de cultura en grande, en portada, y por supuesto también hacíamos reseñas y yo comencé también a hacer reseñas de libros y luego hay un suplemento dominical que todavía existe que se llama La Revista del Universo y el editor de esa revista me invitó a que colaborara con reseñas y bueno, a mí me entusiasmó la idea y desde entonces he continuado, hasta ahora sigo. Sí, he visto. Y esa es la idea, ¿no? También a veces hay como una lejanía para los temas culturales, de arte o literarios, porque hay como una especie de metalenguaje, entonces como que si solo los entendidos pudieran hablar o saber de eso y nadie más, y entonces para los otros es, ay, pero usted no sabe, usted no puede. Yo creo que la literatura, el arte, el cine, la música, es de todos para todos y que todos podemos consumir y también tener nuestras opiniones sobre arte, ¿no? Y entonces con ese sentido de conversacional, de decir, miren, me acabo de leer este libro y me parece interesante por esto y por lo otro, con ese sentido yo lo hago, porque creo que también es para espacios más especializados, por supuesto que hay, para eso están las revistas académicas u otros espacios más especializados, o las revistas enteramente literarias, pero como en un medio de comunicación que es para todos, para la persona que apenas está aprendiendo a leer, pero también para un doctor o sea, un medio de comunicación tiene una multiplicidad de lectores. Y entonces, por supuesto, uno tiene que pensar en un lector medio, ¿no? En un lector medio que, o sea, que le puede interesar a alguien que apenas está iniciando, que apenas está comprendiendo, y también a alguien que ya tenga más conocimiento. Pero si ese alguien que ya tiene más conocimiento quiere algo más especializado, tiene la posibilidad de buscarlo en otros espacios también. Claro. ¿Ya? Entonces, pero como que esto es un abreboca, como es decir, miren, existe esto. Esa es la idea. ¿Cómo qué tipo de libros, por ejemplo, recomendaría? Bueno, para un lector medio. Depende, porque yo digo, ay, pero si alguien, un lector medio, a ver, ¿qué necesita? Necesita incentivarse para la lectura. Necesita creer que la lectura, necesita asegurarse de que la lectura no es aburrida, porque siempre pensamos que la lectura es aburrida, entonces a esa persona hay que hacerle sentir que no, que la lectura no es aburrida, que la lectura es un hermoso pasatiempo y no solo como un pasatiempo o un hobby, sino que tiene muchos otros beneficios. Y para esas personas que yo diría, podría recomendarles una lectura que te cautiva, que tú la lees y que dices, ay, no puedo dejar este libro, tengo que seguirlo leyendo. Qué interesante. A mí, qué interesante. A mí eso me pasó, por ejemplo, con un libro que se llama El perfume.
No sé si Sí, tú lo leíste. yo sí lo conozco. Es Ya. acerca, si no me equivoco, es acerca de un asesino que está obsesionado con las mujeres y por crear un perfume. Claro, quiere Sí. una esencia única, pero el tipo para llegar a esa creación única, un perfume único, Ajá. bueno, en el camino va asesinando, ¿no? Y se convierte como en un asesino para lograr este objetivo. Sí. Pero es una historia, aunque truculenta en el fondo, es cómo está contada Ujú. y cómo el autor nos hace que no nos podamos desprender de esta historia. Claro, porque debe ser igual horrorífico leer cómo alguien poco a poco empieza casi que enloquecer y empezar a matar mujeres, pero la narración debe ser lo que te mantiene conectado con el personaje. Claro, te mantiene conectado con el personaje. Hay otro libro que a mí también me pareció extraordinario, que se llama Ensayo sobre la ceguera, que es del Nobel de Literatura portugués José Saramago. Este libro también es súper interesante y lo que pasa es que de repente la gente de un poblado empieza a quedarse ciega. ¿Ya? Y les da una especie de ceguera blanca, ¿no? No es una ceguera de total oscuridad, sino que como que ceguera blanca, como que si lo que ven es un mar de leche. Y todos comienzan a quedarse ciegos, menos la esposa del primer ciego. Y entonces ella es la única que queda mirando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todo se degrada. Toda la sociedad queda ciega y se degrada. Y entonces es el grado de degradación humana que puede haber. Esta historia nos muestra ese detalle. Y también aquí es la forma como lo cuenta. Es el tema, pero sobre todo es la forma en que se cuenta. Al ser la literatura un arte, entonces es cómo está estructurada una novela, cómo está estructurado un libro para que nos produzca este efecto. Claro. Creo que, ¿no? Porque, bueno, siempre dicen, hay temas como que, a ver, ¿qué es lo que nos mueve siempre? El amor, la muerte, las grandes pasiones y todo. Y podríamos pensar que ya todo está dicho y que ya todo está escrito y que ya todo está realizado, pero es cómo. ¿Cómo lo haces? Sí, ¿Cómo lo siempre hay una cuentas? nueva perspectiva. Claro, son los puntos de vista desde donde se cuenta. Creo que eso sucede mucho en la literatura, en el arte, en el teatro, en todos estos ámbitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí Ibis, que es artista, entonces Shout out a nuestra camarógrafa. ella va a decir, claro, es eso, ¿no? No es que, ya todo el arte está hecho y yo no tengo que hacer, no, sí, hay muchos temas porque depende del punto de vista desde el que ella crea. La manera en la que te criaste, absolutamente todo. No se escucha en el micrófono, pero dijo completamente que sí. Pero claro, absolutamente todo cambia de persona en persona. La manera en la que se crió, sus experiencias, las personas con las que se rodea, todo hace que esta persona siempre tenga una perspectiva diferente. Por supuesto, y también en el momento en que uno percibe algo, al momento de que lee, ¿no? Uno lee lo que dice el libro, pero también es cómo lo recibes, cómo lo percibes, porque cada lector es distinto, aunque todos leamos el mismo libro, probablemente cómo lo recibimos va a cambiar, porque depende de nuestro grado de cómo sentimos, de cuáles han sido nuestras experiencias de vida. Claro. Porque entonces leemos con lo que somos, leemos con nuestra historia personal, porque todo lo relacionamos con eso. Y eso en cualquier ámbito. Sí, de hecho, recientemente leí esta novela que se hizo película, Cumbres Borrascosas. Me vi primero la película, me leí primero el libro y luego la película, porque me encanta comparar cosas así.
Pero cuando leí el libro, lo hice junto con unas amigas, un club de lectura no oficial, y nuestras perspectivas eran bastante diferentes. Mi hermana también se lo leyó. Entonces, yo era como que, wow, esta es una historia de horror. Qué pena por esta pareja, qué horribles personas que son. Y mi hermana, en cambio, me dijo, wow, qué trágica es su historia de amor. Porque los personajes al final, cada uno como que se crían juntos, la pareja principal intenta estar juntos, pero no pueden, terminan separándose, uno muere primero que el otro. Es una típica tragedia. Pero yo más bien lo vi como un horror y mi hermana estaba muy centrada en el aspecto de qué puede ser lo romántico. Qué triste que no pudieron quedar juntos a pesar de todas las adversidades. Y casi nos peleamos ese día por eso. Pero fíjate, y yo creo que aquí lo que yo siempre digo es, usted tiene razón, pero usted también tiene razón. Depende de la persona. Yo no le voy a cambiar la visión a mi hermana. Pero por supuesto, ¿no? Y creo que eso es lo importante de leer en conjunto, en comunidad. Es muy divertido. Porque uno se enriquece del punto de vista de la otra persona, porque entonces uno lo mira de una forma. Pero cuando escuchas que esa otra persona está hablando de lo mismo que tú leíste, sí, y habla de cosas que tú no habías visto en esa lectura, es importantísimo. Dices, cierto, ¿no? No lo había pensado. Claro que sí. Entonces uno se enriquece de esos otros puntos de vista, porque te da otra forma de pensar, te da más otra perspectiva. Exacto. Que lejos de entrar en conflicto, te hace es que se abra que puedas pensar tu cabeza de otra manera, abre. Que puedas pensar, es verdad, su punto de vista también puede ser verdad. No pienso eso del comentario de mi hermana, de comer borrascosas, pero con otras personas sí lo acepto. Ya, entonces también nos prepara para aceptar los otros puntos de vista, aceptar estas diversidades de pensamiento, ¿no? Creo que también eso es importante. Y entonces vemos todos los beneficios que nos dan estas dinámicas lectoras, ¿no? Sí. El respeto por la diversidad, las opiniones, nos dan otros puntos de vista, y todo eso no puede ser sino ganancia para cada persona. Sí, hay gente que creo que sí. Yo creo que de niña sí me peleaba por si alguien veía de maneras diferentes, y he cambiado, lo prometo. Pero es mi hermana y tengo que ir en contra de ella. Pero sí, es maravilloso poder ver esas otras perspectivas, estos detalles que ni siquiera tú no le tomaste importancia, y que esta persona te dice, no, yo estoy apoyando mi punto de vista porque el autor puso esto, esto y esto. Claro, y todo lo que y también es importante que todo lo que uno piense esté evidenciado en el texto, es decir, que el texto sirva como una prueba de lo que tú piensas. Es decir, miren, yo pienso esto basado en esta lectura por esto y por esto. Y entonces, claro, de eso se trata, que basado en algo, no es una opinión antojadiza, sino producto de toda tu historia personal, por supuesto, y como decíamos, lees con lo que eres, pero también lees con la evidencia textual. Claro. Entonces, eso te permite dar un punto de vista. Y ahora sí volvamos a la pregunta inicial. Sí, ahora sí volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué tipos de libros? ¿Qué tipos de libros? Entonces, habíamos hablado de que primero estuvimos leyendo Guayaquil y el 15 de noviembre de 1922 a través de estas dos novelas. Luego leímos a autoras ecuatorianas. A veces decimos, ay, pero no hay escritoras. ¿Cómo? Lo que más hay es escritoras. Ahorita creo que la literatura ecuatoriana tiene una presencia fuerte gracias a un grupo formidable de escritoras que tenemos. Creo que eso es interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? En esta
en este ciclo segundo le pusimos narradoras ecuatorianas. El cuento ecuatoriano desde Elisa Ayala González, que es considerada la primera cuentista, hasta las generaciones actuales. Cerramos con Mónica Ojeda, que es una de nuestras grandes escritoras jóvenes de las nuevas generaciones. ¿De pura casualidad leyeron a María Fernanda Heredia? Sí, es que María Fernanda Heredia es una autora de literatura infantil. Sí, yo de hecho me quedé bastante entonces nuestro club es para personas adultas de 18 años en adelante. Entonces no hemos leído a María Fernanda Heredia, pero yo como fuera del club, por supuesto, la he leído. He leído Amigos se escribe con H, sí. Por si no te lo he dicho. El Club de la Limonada. ¿Club Limonada? El Club Limonada no lo he leído. Yo recuerdo que de niña ese era mi drama favorito porque es acerca de 3 amigos que tienen un club. Ya. Y una de las chicas se enamora del chico. Y creo que el chico se enamora de la otra amiga. Entonces es toda esta lectura en la que ese grupo de amigos quiere quedarse juntos, pero también son adolescentes, no saben cómo expresarse y creo que todo al final como que medio se termina arruinando. Pero de niña esa era mi telenovela. Ah, de verdad. Yo cada día leía y era de que, ¡oh! No dijiste eso. Era increíble, sí. Había otro también. ¿Nunca digo adiós? Creo que sí. Sí, ese libro también me destrozaba emocionalmente. Y también uno de una abuela. Creo que Nunca digo adiós es el de la abuela. Es de una chica que le toca cuidar a su abuela porque se rompió la pierna y como al inicio no le agradaba hacer eso, pero que poco a poco empezó a cogerle cariño a la abuela. Y, o sea, yo era niña, nunca había experimentado algo así y me puse súper triste. Me hizo apreciar a mi abuelita aún más. Ay, qué lindo lo que dices. Sí. Y yo creo que si María Fernanda Heredia escucha esa conversación, se va a emocionar mucho. Yo creo porque qué bueno lo que causa un escritor con su obra, ¿no? Sí. Imagínate cómo se engancha y cómo logra dialogar con tanta gente a la vez, con tantos niños y niñas. Yo no sé qué haría si algún día me la topo. Creo que empezaría a llorar. ¿De verdad? Sí. Sí. Claro, yo le regalaba los libros de María Fernanda Heredia también porque me parece una autora extraordinaria a mi sobrina. Yo tengo una sobrina que ahora ya está adulta, ya tiene como 30 años. Pero cuando era chiquita, ella era emocionada con los libros de María Fernanda Heredia y quería ir a verla. Y entonces ella juraba que ella era amiga de María Fernanda Heredia. Sí, porque la veía y ella también juraba que era amiga de Egna Iturralde, porque yo también... Iturralde, sí. Yo la llevaba a ver las presentaciones de los libros de ella y le compraba los libros. Y entonces ella las veía como mis amigas. Mis amigas personales que me cuentan las historias para mí, exclusivamente. Sí. ¡Qué lindo! Claro, entonces yo digo, qué bueno irle formando el hábito lector a los niños, ¿no? Porque si alguien lee de niño, seguro cuando es adulto seguirá siendo lector. Sí. Sí. Yo sigo siendo lectora iba a decir apasionada. Eso no demuestra que he leído mucho, pero juro que sí leo bastantes ahora. Ya. Entonces, mira, esa es una construcción que tú le hiciste desde pequeña, y la has cultivado. Yo creo que esa es la edad linda para comenzar. Sí. Sí, ¿no? Entonces, que los papás se entusiasmen y se interesen también por darle esas posibilidades de lectura a los niños. Y también, sobre todo, no es que vas a decirle con un mensaje, lee, porque leer es bueno, no. A los niños no les interesa eso. No, hay que enseñar con el ejemplo. Sí. Yo creo que eso es la mejor forma de enseñar.
De No, hecho, no es ajá, decir, y ahora mira, aprende de mí, no, sino con la naturalidad de que se hace un hecho de lectura, con claro, la naturalidad que dices, uy, bueno, te llevo a la presentación de un libro y ahora vámonos a una librería y en los niños eso va a quedarse grabado. Yo claro, creo que... sí. De hecho, justo eso hablamos en la primera entrevista con Ujú. David Saavedra, de que a los niños tienes que medio que manipularlos un poco, con cariño, pero tienes que impulsarlos lentamente a que se acerquen a cosas de cultura, de baile, de lectura. Yo recuerdo que yo leía bastante, era porque de niña tenía bastante energía Ujú. y en un punto, no sé, mis padres me dejaban correteando por ahí. Y cuando regresaba, regresaba cansada y de pura casualidad veía algún libro. Y de pura casualidad me ponía a leerlo. Y luego lo leía y era de que, ¿qué está pasando entre estos tres amigos? Es que tengo que saberlo. Claro, Ajá, claro, es que eso, mira, ajá. entonces es así, yo creo que funciona como tú lo cuentas, tal cual. Ujú. Ujú. Tienes que medio que no obligarlos, ni tampoco decirles, esta es una elección importante para tu vida. No, Solo tienes que dejar que lentamente ellos les nazca ese deseo. Y si no les nace, un pequeño impulso. sí, No daña a nadie. sí. Fíjate que, bueno, yo no tengo hijos, Ujú. pero tengo sobrinos. Y cuando ellos eran chicos, en vacaciones iban donde la abuela, como yo vivía con mi mamá, entonces se juntaban todos los nietos, chiquitos. Oh, Y a mí una vez se me ocurrió hacerles una maratón de lectura y compré una saga. Me oh, acuerdo que wow. compré Narnia y Harry Potter, que son en saga. Son una buena saga, ¿Ya? sí. Y entonces tenía la saga y ellos comenzaron a leer. Y lo que hicieron fue, ellos solitos, estaban los libros ahí y era a ver quién lee más. Oye, y hubo Oh. una competencia entre ellos, tú vieras cómo leyeron. Y ellos sin que nadie les diga, ellos cogían los libros, era el que lee más porque era como que Ajá, entre era ellos la se retaban, competencia. eran la Era de que no, competencia. yo puedo ser mejor que tú. Sí, sí, Me la imagino usted en una esquina con un periódico así. sí, Oh, sí, esos libros que casualmente están ahí. sí, Tómenlos. sí, están ahí nomás de casualidad. Sí, se ven nuevos nomás porque los cuidé súper bien. Claro, claro, pero entonces no es que era para, y ahora lean, y ahora es la obligación, no, nada, 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 nada. Ellos solitos lo hicieron. Ellos solitos lo hicieron. Y otro que me acuerdo, hay un libro que también a mi sobrino mayor le encantó, uno que se llama La historia interminable de Michael Ende. Y Uh, entonces este libro a él le fascinó, dice, y que también eso le ratificó que él quería seguir leyendo. oh. Ujú. Sí, entonces son como pequeñas historias, ¿no? Y ahora sí, sigamos en el club de lectura, también del club de lectura del MAC. Otro ciclo que hicimos fue la literatura afroecuatoriana, desde hicimos como una historia de la literatura afroecuatoriana. Leímos desde Juyungo, que es la Ujú. primera novela afro, escrita por Adalberto Ortiz, y luego leímos a Nelson Estupiñán Bas, a Luz Argentina Chiriboga, y culminamos con Fiebre de Carnaval de Juliana Ortiz, que es una autora afrodescendiente, también de las nuevas generaciones, y que es poeta y narradora, Ujú. y que esta novela titulada Fiebre de Carnaval le ha dado un gran reconocimiento porque es una novela extraordinaria. Entonces, todos estos libros los hemos leído en el club de lectura. Luego hicimos también otro ciclo sobre las Nobel de literatura. Es decir, Las novel. la historia del premio Nobel de literatura es súper grande, pero escogimos solo a las mujeres. Nice. La historia del Nobel de literatura tiene, a ver, se entrega desde 1909, Ujú. creo.
o desde 1900, no me Ay. acuerdo exactamente desde cuándo se entrega, pero desde inicios del siglo XX, Ujú. y ya vamos el cuarto de siglo del siglo XXI, el cuarto, entonces han pasado más de 100 años del Nobel de Literatura y solo se lo han entregado a 18 mujeres. ¿Solo? Solo a 18 mujeres en más de un siglo. Dios amado. Ya, entonces leímos a las narradoras Nobel de Literatura y comenzamos ahí hicimos un ejercicio de leer al revés, desde la última Nobel de Literatura, o sea, desde la reciente Ajá. hasta la primera. Leímos a Han Kang, que es la última Nobel de Literatura, creo Ajá. que ella lo ganó en el 2024. Leímos un libro que se llama La Vegetariana y nos fuimos hasta Selma Lagerlöf, que fue la primera mujer que recibió el Nobel de Literatura. Entonces leímos una novela de ella que se llama El carretero de la muerte. Wow. Ya, eso. Y en la actualidad tenemos un ciclo que se llama Diálogos entre épocas. Entonces, ponemos una temática y leemos dos autores. Uno de un siglo de cualquier siglo, por decirte, siglo XX, el otro que sea del siglo XXI. Y así vamos leyendo. Por ejemplo, nuestro ciclo fue, por decirte algo, la locura. Ok, entonces leímos El alienista, que es un cuento del siglo XIX de un autor brasileño que se llama Joaquín María Machado de Asís, y leímos una novela del siglo XX. Ahí leímos Nadie me verá llorar, que es una novela de una escritora mexicana de la actualidad, que se llama Cristina Rivera Garza. Y así, entonces ese es el diálogo, porque ¿cómo dialogan estas épocas? A través de las temáticas, con dos autores distintos, con dos libros distintos, pero cuyo hilo conductor casi que es, es casi el tema. mismo. Sí. Ok, logramos responder la primera pregunta. Y ahora que llegamos a eso, nos toca despedirnos. No, Dios, tan rápido se quiere ir. Ya. No, es algo aún más desafiante. Ya. La ronda de preguntas. Uy, Dios mío. ¿Está lista? Uy, pero que no sean difíciles. Son súper complicadas. Ya, uy, Dios mío. La primera pregunta para usted es, ¿cuál considera usted que son sus mejores cualidades como reseñadora? Ay, Súper complicado. súper complicado. Bueno, tal vez la claridad. Yo me llamo Clara y yo creo que yo soy bastante clara. A mí me gusta que todo quede claro, que se entienda. Y si alguna cualidad tengo, podría ser esa, tal vez la claridad. No sé si en esta conversación he sido clara, pero yo sí creo que... Pero a mí me interesa la claridad y yo creo que esa es sí una de lo sus soy, fuertes como que es una de reseñadora. mis, sí. Diría que sí. De hecho, leí algunas de sus reseñas. Me gustaron bastante y de hecho sí quiero ver si consigo los libros que usted reseñó. Yeah. Especialmente la última que creo que fue acerca de una escritora mexicana. A ver, de Guadalupe Nettel. Sí. Leí, claro, sí, de Guadalupe Nettel. Sí, leí más o menos la reseña y era como que, me parece interesante este libro. Ahora solo tengo que ver dónde lo consigo. Bueno, ese sí está a la venta porque es un libro bastante actual. Ganó el premio, un premio. Sí, creo que en 2024. En el 2014 ganó un premio. Claro, entonces es un libro bastante reciente que se puede encontrar en cualquier librería. Ok, tal vez la mejor pregunta sería ¿cómo me lo voy a financiar? Ese es mi reto. Reto. Y el reto, en cambio, para usted es la segunda pregunta. ¿Cuál es? No. ¿Prefiere escribir en papel o en computadora?
En computadora. ¿En serio? En serio, porque sabes que en papel yo hago muchos tachones, entonces siempre sí cargo una libretita siempre en mi cartera y cargo también una pluma, pero no puedo escribir largo, o sea, yo no puedo escribir largo a mano. Te puedo hacer una anotación, Ajá. pero hago así y luego ya hago un tachón y escribo. Entonces, no, yo me he acostumbrado a escribir en computadora. Uy, yo en cambio soy lo opuesto. A mí me encanta bastante porque una vez que empiezo a escribir en papel, tengo que realmente pensar en lo que voy a escribir y me gusta de que a veces mis notas se ven muy desordenadas porque es como que, ok, tengo esta idea, la voy a escribir aquí. Ok, tal vez esta otra y la escribo de lado. Tal vez esta otra y giro la página. Y todo termina luciendo completamente incomprensible para una persona normal. Y ya, ahora, Incluso para mí, en ocasiones. Reviso nuevamente mis notas y es de que, ¿qué estaba intentando decir? como yo te había dicho, Ajá. que una de mis cualidades o que creo tener es la claridad. Claridad. Uy, yo me desespero cuando hago tachones y entonces yo Ah, digo, ay no, pero esto está caótico. La computadora me permite ir ordenando. claro, es mucho más limpio. Claro, es como limpio, pero eso es como una obsesión personal, ¿no? Sí, Entonces la cada mía, quien tiene su, la su mía es hacer forma. un caos. Por eso no le agradaba a mis profesoras de lenguaje. Ya. Mis trabajos, cada vez que tenía que hacer un examen y tenía que escribir más de 4 párrafos, primero me lo pensaba, luego era con lápiz, luego hacía tachones en lápiz, luego tenía que escribir en pluma, luego me quitaban la hoja. Entonces era medio pluma, medio lápiz, tachones. Lograba buenas notas nomás porque les caía bien. Ay, Ocasionalmente sí. Les de hablaba verdad. bonito y entonces era como que, ok, no te voy a quitar 3 puntos, te voy a quitar 1,5. Ya. Solo así pasaba de año. Finalmente, ¿qué medio es mejor para nuevos autores? ¿La autopublicación o conseguir una editorial? Ahora, consideré esta pregunta por el hecho de que usted había publicado el libro, Los Herederos del Lenguaje. Ya, bueno, claro, ese libro ya lo publiqué hace algún tiempo y recopila unas entrevistas a escritores que Ujú. yo había realizado y había publicado en Diario El Universo, donde trabajé por muchos años. Entonces, yo lo hice con una editorial universitaria. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué es mejor, una autopublicación o buscar una editorial? Yo creo que Ujú. depende de las oportunidades también, ¿no? Porque lo ideal es que el libro salga con un sello editorial que posiblemente hasta te financie, ¿no? Que no tengas Claro. que tú pagar de tu dinero, pero esas editoriales, aunque ahora hay más editoriales que antes en el Ecuador, eh, no todas financian las publicaciones, ¿no? Uy. Entonces hay muchas editoriales que todavía cobran al autor y entonces acceder así desde el principio a grandes editoriales, a grandes sellos, también es un poco difícil, no es tan fácil, ¿no? Ya Ujú. un sello grande, famoso, te llama cuando ya un autor ya tiene Un poco de un, reconocimiento. un poco de recorrido y de reconocimiento y ahí como que recién Te reconocen. te dicen, bueno, ya te quiere publicar, pero antes no. Entonces el camino hasta llegar que una editorial grande te quiera publicar Ajá. es bastante largo. Y hasta tanto, no sé, pues tal vez quieras publicar rápido y entonces si quieres publicar rápido, pronto y ya, tal vez el camino es la autopublicación, pero de lo contrario, tal vez sería interesante sacar con un sello editorial, no sé, buscarlo. Creo que ahorita en el Ecuador sí hay unas alternativas de sellos editoriales, hay sellos editoriales pequeños o independientes, y bueno, creo que se podría hacer el intento de publicar con alguna de estas editoriales. Claro, el nuevo autor tendría que razonarlo un poco. ¿Qué le beneficia más a él? Claro, sí, 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 no. Aquí más bien se trata de cada caso
es especial, ¿no? No podemos generalizar porque hay muchos factores que hay que tomar en consideración para tomar una decisión. Debe ser una decisión difícil. Y de hecho, tal vez eso le pareció muy difícil. ¿Cómo considera usted que le fue en la ronda de preguntas? Ay, creo que bastante bien. Yo le daría un 10 de 10, de hecho. Ya. Aunque no se preocupe, ahora puede descansar porque eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ya. ¿Hay algo que antes de despedirnos quiera decirle a la audiencia? ¿Algún proyecto? A ver, primero decir que me he sentido muy cómoda con la entrevista, que es difícil cambiar el rol, porque yo por muchos años he hecho entrevistas. Y, ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no me dijo antes esto de la entrevista? Oh, Dios mío. A mí siempre, cuando uno está en el rol de preguntador, es como que tiene la sartén por el mango y el entrevistado está en indefensión. Pero ahora, yo no sabía eso y ahora lo estoy comprendiendo, ¿no? Cuando ya cambio el rol de decir, resulta que claro, que así ha sido la cosa, pero me tomaron por sorpresa. Pero yo no me había dado cuenta hasta ahora que ya estoy viendo cómo es la dinámica, porque esa es la importancia de ponerse en los zapatos del otro. Oh, Dios mío. Bueno, sí, le estaba dando este espacio para promocionar, pero creo que hemos hablado bastante acerca de el Cine Club de Mac y también el Club de Lectura. Sí. Aquellos que vivan cerca de Samanes, por favor asistan. No cuesta nada y realmente tampoco, no se pierde nada. Es una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, en Samanes. Y en el MAC, 2 veces al mes, los martes, cada 15 días. ¿De casualidad por dónde se podrían registrar? ¿A dónde? En ambos. Sí. Ya. En el Samanes hay un Google Form que tiene Michelle. Entonces, claro, ahí no se puede inscribir. Sobre todo ¿para qué es la inscripción? Para saber que van y esperarlos, porque como es una casa, entonces tienen que ingresar, no es tan fácil, porque tienen que ingresar a la ciudadela, la dirección, todo eso se les da ya así a cada uno de manera directa. Oh, perfecto, bien. Le mandaré a mi productora que escriba eso para más tarde yo inscribirme. Claro, en el MAC es más sencillo porque el MAC es una institución pública y entonces puedes ir a la primera sesión y decir que estás interesado en ser parte del club y entonces nos encuentras ahí. Perfecto. Ya. Me alegra que haya dicho que se sintió muy cómoda en esta entrevista, pero lamentablemente eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de En el Punto. Gracias por sintonizarnos. No olviden dejar un like, un comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse conectados con Red Ecuador.